La segunda temporada de Leyendas del Básquet llega a su fin con Lafayette Lever. Nacido el 18 de agosto del 60 en Pine Bluff, Arkansas, ciudad que también vio nacer a jugadores como Joe Barry Carroll y Andrew Lang. A principios de los 70 se traslada con su madre y sus hermanos a Tucson, Arizona. Y es allí donde comienza a destacar como jugador de baloncesto en el Pueblo High School, liderando a los Pueblo Warriors y llevándolos a 2 campeonatos estatales en 1977 y 1978. Su intachable comportamiento dentro y fuera de la cancha y también en las aulas facilita su acceso a la Arizona State University. Sin embargo, el año freshman de Fat Lever es bastante duro a nivel personal, puesto que se queda tan solo en 3,6 puntos por partido en un equipo lleno de futuros NBA como Alton Lister y Kurt Ninfus. Su segunda temporada nos supone un salto espectacular a nivel estadístico, pero está en un equipo fuerte, en un equipo ganador que incluso derrotaba a la teóricamente más poderosa Universidad de Arizona. El segundo año de Lever en los Sun Devils es recordado, entre otras cosas, por la llegada de un freshman que reforzaba enormemente el juego exterior del equipo, nada más y nada menos que Byron Scott. Lever, por su parte, sigue trabajando duro y en su tercer año supera la barrera de los 10 puntos por partido y muestra ya lo que iba a ser la característica principal de este jugador, su versatilidad, una versatilidad muy importante en un tiempo de especialistas, donde había jugadores especialistas en el rebote, en la anotación o en el pase. Lever se convierte con sus casi 12 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias por partido en un jugador que ya empezaba a llamar la atención. Y en su cuarto año en un equipo con menos efectivos por marchas a la NBA y por lesiones como la de Byron Scott, Lever asume también el protagonismo anotador y se va cerca de los 17 puntos por partido. Su antes mencionada versatilidad llama la atención de los Portland Trail Blazers, que lo eligen en el puesto número 11 en el draft de 1982. Y teniendo en cuenta lo difícil que era llegar a Portland como rookie, no sale mal parado y comparte más o menos al 50% el puesto de base con Darnell Valentine. Un jugador con mucho pedigrí universitario, pero que después en la NBA se fue diluyendo y terminó jugando en la liga italiana. Lever pasa en total 2 temporadas en los Blazers a las órdenes de Jack Ramsey, con unos números similares en ambos años. Unos 25 minutos por partido, no llegando en ningún caso a más de 10 puntos por encuentro, pero destacando en apartados como las asistencias y el rebote, si tenemos en cuenta que era un jugador que alcanzaba con dificultad el 1,90. No obstante, cuando tenía minutos se iba a 22 puntos y 11 asistencias como hizo en esta noche, curiosamente, frente a los Denver Nuggets, que probablemente ya quedaron marcados por su actuación y empezaron a mostrar interés en este jugador. Un interés que se haría patente en el verano del 84, cuando los Blazers y los Nuggets llegan a un acuerdo para hacer un traspaso del que hemos hablado ya numerosas veces en el canal, porque involucra a protagonistas de diferentes historias. El traspaso que envía a Kiki Van de Wyk a los Blazers y a cambio llegan a los Denver Nuggets Wayne Cooper, Calvin Natt y Fat Lever. Da la sensación de que entre los 2 gallos del corral, por así llamarlo, entre los 2 bases que Portland podía elegir para poner definitivamente como titular, Ramsey optó
por Darnell Valentine y la verdad es que creo que la opción no fue la correcta. Valentine en la siguiente temporada no lo hizo mal, pero después su rendimiento fue decayendo, terminó dejando los Blazers y, como os he dicho antes, su carrera transcurrió posteriormente en la liga italiana. Pasamos, por tanto, a recordar la trayectoria de Fat Lever en el equipo en el que todos lo recordamos, los Denver Nuggets. Y vamos a ver cómo en Denver Lafayette Lever lleva la palabra versatilidad a su máxima potencia. Nada más llegar a Colorado en la temporada 84-85 ya le demuestra a Portland lo equivocados que habían estado. Lever se va a cerca de 13 puntos, 5 rebotes, 7,5 asistencias, 2,5 balones robados y mejora incluso esos números en los playoffs para llevar a los Denver Nuggets, entrenados por el mítico Doug Moe, a la final de conferencia de la NBA. Y como dato curioso que enfatiza lo completo que era este jugador, podemos decir que en esos primeros playoffs con los Nuggets iguala como líder reboteador del equipo con cerca de 7 rebotes por partido con Alex English y Calvin Nutt, dos jugadores de mayor estatura que Fat Lever. La temporada 85-86 podríamos decir que es una temporada de asentamiento para Lever en su estatus tanto en Denver como en la NBA, y a partir de ahí vienen lo que podríamos llamar sus 4 años gloriosos a nivel individual. Esos 4 años comienzan en la temporada 86-87, en la que los números hablan por sí solos. Atención, 82 partidos jugados, 37 minutos por encuentro y 19 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias por partido, a las que hay que añadir 2,5 robos de balón en un jugador que perdía tan solo 2 balones por partido. Por tanto, estamos ante un jugador de 1,90 a 1,91 que, jugando como base, obtenía unos números que coqueteaban con el triple doble. Por tanto, en una época en la que entrar en la zona era como entrar en un campo de minas, creo que Lafayette Lever, como jugador completo, como jugador versátil, estaría por encima de otros sobrevalorados jugadores de cuyo nombre no quiero acordarme. A todo esto, y por si fuera poco, hay que añadir que durante 3 años consecutivos, a partir de esta temporada, es votado entre los 10 mejores jugadores defensivos de la NBA. Su trabajo duro encuentra poco a poco reconocimiento, es votado 2 veces como 9º jugador en la votación para el MVP y también forma parte de los equipos del All-Star Game de la Conferencia Oeste en 1988 y 1990. A 1990 corresponden estas imágenes que estamos viendo y Lever, en los pocos minutos que le dejaron jugar en un partido, ya sabéis, en el que las estrellas quieren siempre pavonearse, se fue a 16 puntos, 3 rebotes, 2 robos y 2 asistencias, con un buen porcentaje de tiro. Es decir, no se dedicó a tirar manoletinas, como muchas veces ocurre en estos partidos de exhibición. Como siempre ocurre en nuestras historias, hay que buscar un punto de inflexión y ese se produce probablemente en la temporada 88-89. Temporada en la que no es elegido para el All-Star, cosa que, como habéis visto, sí ocurre en la anterior y la posterior, y en la que se va prácticamente a 20 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias y casi 3 robos por partido. Unos números auténticamente espectaculares. Sin embargo, se pierde 11 encuentros de temporada regular y un partido de playoffs, por tanto 12 partidos, cuando hasta entonces tan solo se había perdido 6 encuentros en sus 6 anteriores temporadas en la NBA. En la temporada 89-90, esos problemas físicos parecen quedar atrás, tan solo se pierde 2 partidos en temporada regular, pero es su última temporada
en los Denver Nuggets, ya que en ese verano es enviado a los Dallas Mavericks a cambio de 2 selecciones de draft. Selecciones del 90 y 91 en las cuales Denver se llevó 2 pufos como Willie Barton y la Bradford Smith. El movimiento de los Nuggets resulta incomprensible, aunque en esta noticia de Los Angeles Times el presidente del equipo dijese que el equipo necesitaba un lavado de cara. Personalmente, aunque sea entrar en teorías conspiranoicas, no parece descartable que Denver conociese algún problema grave en las rodillas de Fat Lever. La cuestión es que nuestro protagonista tan solo juega 35 encuentros en las 3 siguientes temporadas. De hecho, por esa razón, seguimos ilustrando nuestro comentario con una de sus exhibiciones con los Nuggets, en este caso frente a los Chicago Bulls. Nada más llegar a Dallas, Lever se lesiona y tan solo juega 4 encuentros en la primera temporada. En la siguiente temporada la cosa va un poquito mejor, no mucho, y juega 31 partidos, pero ahí se lesiona de nuevo y se pierde el resto de esa temporada y la totalidad de la siguiente. Nos situamos, por tanto, en la temporada 93-94. Tenemos a un Fat Lever con 33 años y probablemente más por pundonor, qué bonita palabra, pundonor y no la mierda de resiliencia, no me podía resistir, lo tenía que decir. Como decimos, más quizás por pundonor que por otra cosa, decide jugar esa temporada y lo hace en unos Mavericks que no tienen absolutamente nada que ver con el equipo al que había llegado. Fat Lever llega a los Mavericks cuando aún estaban por ahí James Donaldson, Rolando Blackman, Derek Harper e incluso Alex English también se había incorporado a esos Dallas Mavericks. La temporada es catastrófica para los Mavericks y no solo por la lesión de Fat Lever, que también, sino por una serie de eventos que se producen. Para empezar, el hombre que estaba destinado a ser el jugador franquicia, Roy Tarpley, tan solo juega 5 partidos antes de ser suspendido. A lo que hay que añadir, por ejemplo, que Alex English, ya con 37 años, no termina de encontrar sitio en el equipo y los Mavericks acaban la temporada con un récord horrible de menos de 30 victorias. Sin embargo, ese récord es decente comparado con las únicamente 13 victorias que consiguen los Mavericks en la última temporada de Fat Lever como jugador profesional. 13 victorias en un equipo que contaba con Jimmy Jackson y Jamal Mashburn. Cuando digo, repito y repetiré hasta la saciedad en todos mis vídeos que esa generación de estrellitas de los Mavericks son uno de los mayores pufos de la historia. Tengo siempre pruebas que me avalan como estas, repito, 13 victorias con Jimmy Jackson y Jamal Mashburn. Lever, por su parte, hace gala de la profesionalidad que le caracterizó a lo largo de toda su carrera y juega 81 partidos de esa temporada regular con unos aceptables 6 puntos por partido y números también respetables tanto en rebotes, asistencias como robos de balón. A la hora de analizar los números de Lever globalmente a lo largo de su carrera, merece la pena hacerlo viendo por un lado sus totales, 14 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias por partido, y por otro ver sus cifras en sus gloriosos años en los Denver Nuggets. 17 puntos y 7,5 rebotes y asistencias. Es decir, hablamos de un jugador que, vuelvo a repetir, en una época en la que no era fácil conseguir un rebote y más aún para un jugador de 1,90 y no muy fuerte, con lo cual sus cifras, sus logros en triples dobles deben ser valorados en su justa medida. 46 triples dobles en total si sumamos temporada regular y playoffs
y 16 de ellos en la temporada 86-87, en la que lideró la NBA en esta clasificación. Desafortunadamente, y como tantos otros jugadores de los que hablamos, no es candidato en principio a entrar en el Hall of Fame y no llenó sus vitrinas con títulos, anillos, ni ningún otro tipo de trofeo. Aunque, si miramos su historial, su palmarés, vemos que fue medalla de oro en el Campeonato Mundial Sub-19 celebrado en 1979 en El Salvador. Y en ese equipo coincide con estrellas de la talla de Sam Perkins, James Worthy y Sleepy Floyd, consiguiendo el primer campeonato en la historia de esta categoría. Y poco más nos queda que contar de un hombre que tras su retirada ha llevado una vida muy discreta, recibiendo diversos homenajes, siéndole retirado su dorsal en su instituto, universidad y en los Nuggets, y que sigue viviendo en la Arizona que lo acogió en su juventud y donde trabaja, entre otras cosas, como comentarista. Ponemos por tanto fin aquí a nuestro relato sobre un jugador al que la mayoría recordamos como estrella de los Denver Nuggets y lo recordamos como parte de ese equipo entrenado por Doug Moe y en el que formaba ese magnífico tándem con Michael Adams, del que hablaremos en futuros vídeos. Muchas gracias por vuestra atención y os espero muy pronto en la tercera temporada de Leyendas del Básquet.